32º domingo del tiempo ordinario, ciclo B, 10 de noviembre del 2024. Marcos capítulo 12, versículos 38 al 44. En el primer punto meditamos: y él les enseñaba: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús nos advierte que tenemos que tener cuidado de no imitar el mal ejemplo de los escribas, que en su tiempo eran expertos de las Sagradas Escrituras, que sin embargo muchos de ellos no vivían de acuerdo al Espíritu de Dios revelado a su pueblo, al Espíritu que ahora Él está enseñando con su vida. La figura del escriba como arrogante está descrita por el Señor en el uso de largas vestiduras para llamar la atención sobre sí mismo, dándose mucha importancia en la popularidad, deseando ser saludado en las plazas, en el querer ocupar los lugares de importancia, en el lugar de culto y en las comidas, en la avaricia del que se aprovecha de los bienes de las viudas para hacerlos suyos, y en la falsedad en el modo de hacer oraciones largas. Aquí vemos la vanidad, el apego al poder y al dinero, una actitud hipócrita por la falsa piedad. Jesús dice que serán juzgados con más severidad. Todo es apariencia para quedar bien con los demás, para satisfacer al ego y no para agradar a Dios. Todas estas son situaciones de miseria, de esclavitud. Son tentaciones que nos pueden venir a todos, la de utilizar lo sagrado para nuestros intereses personales. Por eso Jesús habla del verdadero Dios, que es humildad siendo grande. Ha creado el universo y no hace alarde. Su sabiduría habla por medio de su Hijo Jesucristo, que se encarna, que se dona por amor al Padre y a los hombres hasta dejarse crucificar. Esta mansedumbre contrasta el espíritu de estos escribas, que es el espíritu mundano que viene del príncipe de este mundo. Señor Jesús, tú que buscas amar y servir, danos la humildad necesaria para no caer en la tentación de la vanagloria y del espíritu mundano, para poder cumplir con nuestros deberes diarios y nuestra misión en santa paz y alegría, en vista de tu mayor gloria y del bien de los demás. En el segundo punto meditamos: Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Imaginemos a Jesús sentado frente a la sala del tesoro del templo, como nos enseña a ser observadores. Él ve a la gente que dejaba su limosna. Eran muchos los ricos que daban en abundancia. En cambio, de pronto, llega una viuda de condición humilde que dejó 2 insignificantes monedas de cobre. A los ojos de los mundanos, habría que alabar a los ricos por su generosidad y no tener en cuenta a esta pobre viuda, pues lo que cuenta para ellos son los resultados y no las personas. La primera lectura de hoy, tomada del primer libro de los Reyes, nos narra la historia del milagro que Dios hizo mediante el profeta Elías, cuando la viuda de Sarepta no tenía qué comer y por compartir con Elías lo poco que tenía, fue recompensada por la providencia divina, que proveyó dándole lo necesario para vivir. Entonces la palabra del Señor llegó a Elías en estos términos: ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y establécete allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo:
tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió, por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo, lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después, porque así habla el Señor, el Dios de Israel. El tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, y comieron ella, él y su hijo durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó, ni se vació el frasco de aceite, conforme a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Elías. Espíritu Santo, fuente de la luz, de la verdad y del amor puro, danos un corazón nuevo y generoso para saber superar nuestros apegos desordenados, para saber dar aún aquello que consideramos que sea indispensable para nosotros, que seamos más sensibles y compasivos con quienes no tienen lo necesario para vivir, que sepamos confiar en tu providencia, que seamos instrumentos de tu providencia. En el tercer punto meditamos, entonces él llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Jesús nos enseña a sacar buenas conclusiones de nuestra observación, a leer la realidad con los ojos de Dios, que contrasta con la visión natural del hombre. Jesús asegura que esta pobre viuda ha dado más que los ricos que han dado de lo que le sobraba, pues siendo indigente, dio todo lo que tenía para vivir. Una viuda en tiempos de Jesús no tenía seguridad social ni pensión, estaba desprotegida. Dios ve el corazón generoso, el desprendimiento de los bienes y la confianza en Dios, que proveerá con lo necesario para vivir. Esta pobre viuda es una imagen de la Iglesia que con escasos medios busca agradar a Dios con el culto, con los sacramentos, la oración, la evangelización, la catequesis y las obras de misericordia. Hay una gran desproporción entre los recursos de la Iglesia y las necesidades de la humanidad. La Iglesia va adelante gracias a muchos que donan y que se donan desde su pobreza. Lo vemos hoy en países pobres, ricos en vida cristiana y vocaciones, cómo ayudan espiritualmente a los países ricos que se han empobrecido por la falta de fe, por haber confiado sobre todo en los recursos humanos y materiales, arriesgándose a terminar como los escribas. En el Salmo de hoy, que hoy cantamos, el 146, resalta la bondad y el poder de Dios, que fielmente provee a los oprimidos, a los hambrientos, a los enfermos, a los huérfanos y a las viudas. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él mantiene su fidelidad para siempre, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros y sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. La ofrenda de la viuda y la de la Iglesia es parte de la gran ofrenda que es Cristo, sumo y eterno sacerdote, que se ofrece al Padre una vez para siempre en holocausto por nuestros pecados. Esto nos lo narra la segunda lectura de hoy, tomada de la carta a los Hebreos. Cristo, en efecto, no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo, para presentarse delante de Dios en favor nuestro.
y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote, que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es la suya, porque en ese caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio, ahora Él se ha manifestado una sola vez en la consumación de los tiempos para abolir el pecado por medio de su sacrificio, y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. María Santísima, que nos ha sido dada como madre por Jesús, que es el gran don del Padre, ayúdanos a donarnos a nosotros mismos por amor a Dios y por el bien de los demás. Amén.